1975 es el año de salida de una de las películas más abominables y enfermizas jamás hechas en la historia, la controversial, Salo o los 120 días en Sodoma, del también polémico director, Pier Paolo Pasolini. Tras su estreno en aquel lejano año, la obra convulsionó a toda la sociedad italiana de los años 70 por su crudeza y su contenido transgresor, sádico, provocativo e inmoral, pues la cinta inspirada en uno de los escritos del Marqués de Sade, retrataba con completa libertad y sin pudor alguno la degradación humana. Tan repugnante se consideró esta película, que incluso le costó la vida a su director Paolo Pasolini, siendo arrebatado de ella tras el estreno de esta, en circunstancias no aclaradas, y hasta hoy, la controversia de Salo sigue existiendo, siendo condenada por sus escenas chocantes, y por querer pretender ser algo más que una simple película de explotación. Sin embargo, años antes de la salida de Salo, otro director quien además, fue uno de los líderes de un movimiento artístico bastante peculiar, ya había realizado una serie de cortometrajes que empujaban los límites de la moralidad y de lo permitido en el cine, y que posiblemente sirvieron de influencia para la obra de Pasolini. Sin más demoras, veamos el corto que inspiró a Salo, los 120 días en Sodoma. Antes de conocer el cortometraje que en cuestión, es el predecesor de Salo, tenemos que ver quién es el hombre detrás de él. Otto Muell fue un peculiar artista nacido en Austria en 1925, después de servir a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, estudió artes en Viena, en donde participó en un movimiento llamado Accionismo Bienes, del cual hablaremos más adelante. El hombre tenía un ideario basado en la libre sexualidad y esto lo convirtió en una personalidad envuelta en el escándalo, pues la mayoría de sus obras tocaban esto de forma peculiar y controvertida. Además, para la década de los 70, fundó su propia comuna con esta ideología de libre sexualidad, en donde llegaron a pertenecer 500 personas. No obstante, este proyecto se llegó a ver como una secta autoritaria, y posteriormente en los años 90, se desmoronó por distintos problemas, y el propio Otto Muell fue llevado a prisión por delitos sexuales con adolescentes, atentado contra la moral y consumo de sustancias ilícitas. El accionismo bienes, que fue el movimiento al que perteneció Otto Muell, fue una polémica y breve corriente artística que se desarrolló entre los años 60 y 70, basado principalmente en la pintura, el body art y el performance, además de considerarse como uno de los estilos más perturbadores, impactantes y radicales por su concepto, y es que el accionismo bienes estaba en contra del arte tradicional y sus métodos. De esta forma, sus obras y trabajos se caracterizaron por un componente grotesco, violento, repugnante y blasfemo, realizando actos inmorales como orgías, sacrificios animales, rituales y prácticas sexuales violentas, simulando mutilaciones de genitales o violaciones. Pero no solo de esta forma desafiaban las convenciones éticas y morales de aquella época, sino que también llegaron a meterse con símbolos patrios y religiosos degradándolos, provocando que algunos de sus participantes fueran encarcelados. Por estas acciones, el accionismo bienes se ha condenado y considerado como un movimiento deleznable y depravado, generando debates polémicos en torno a los límites y los abusos del arte. Dentro de este contexto, que suele considerarse como uno de los más extraños y radicales en la historia del arte, el ya mencionado Otto Muell lleva los conceptos del accionismo bienes al mundo del cine, produciendo entre 1967 y 1970, una serie de aproximadamente 13 cortometrajes, cada uno más desagradable que el anterior, y que mostraban todo lo que era el accionismo bienes: depravación, violencia, obscenidad, y perversión de la más dura. A continuación comentaré los cortos que me parecieron más destacados.
El primero de la lista es Orertuchstigung, del año 1967, un corto mudo de poco más de 3 minutos de duración, que tiene como protagonistas a 4 hombres en ropa interior y embarrados de pintura, realizando varias poses sin demasiado sentido, además de besarse en algunas tomas, teniendo el corto una inclinación homoerótica. Además de esto, juega con varios filtros de colores dotándolo de un aspecto surreal. El siguiente corto es Psychomotorische Herausschaktion, del mismo año, 1967, el cual es bastante similar a su predecesor, presentándonos como protagonistas de la obra a 4 hombres en ropa interior, con algunas diferencias particulares, como que este corto aumenta a 8 minutos de duración, y que tiene sonido, además de que la actuación de los involucrados es mucho más alocada y violenta respecto a la anterior obra. Cardinal del mismo año es el corto en donde las cosas empiezan a ponerse perturbadoras, con 5 minutos de duración. La obra se divide en 2 partes. En la primera vemos el rostro de una persona siendo prácticamente desfigurado con todo tipo de pintura, mientras que en la segunda parte, vemos una orgía de cuerpos llenos de pintura. También cabe resaltar el filtro rojizo del corto, que le da una aura inquietante. Las cosas se ponen bizarras con el siguiente corto, Satisfacción, de 1968, con 16 minutos de duración. La obra ahora nos pone a una mujer dándole toda clase de placer a 3 hombres, mostrándonos algunos actos como lluvia dorada y tortura genital. La escena final es inquietante, pues una persona envuelta en periódico, es golpeada a latigazos por el resto de participantes y cubierta una vez más de pintura y suciedad quedando irreconocible. Continuaré con Stille Nacht, del año siguiente, 1969, con casi 6 minutos de duración. Este me pareció el corto más extraño de todos. Al parecer tiene una temática navideña por la música de fondo, y el árbol de Navidad que aparece en la escena. Posteriormente una mujer desnuda se acuesta en una cama, y a un lado sacrifican a un cerdo para después bañar a la mujer en su sangre y tripas. También cabe decir que en la escena se ve a una multitud de gente alrededor observando este macabro acto. El último corto que comentaré antes de pasar al más importante de todos, es Psychotic Party, de 1970, con 21 minutos de duración. Tal vez sea el corto más amigable de todos, pues en su mayoría nos muestra una orgía entre varios jóvenes con un ambiente mucho más fiestero, como lo dice el nombre del corto, y no tanto extraño o perturbador. Incluso la música de fondo es bastante rockera. Ahora bien, después de haber visto algunos de los trabajos de Otomuel, tenemos que ver su obra más importante. Durante esta serie de extraños cortometrajes, Otomuel realiza su obra cinematográfica más destacada, que lleva todo lo que ya habíamos visto a otro nivel, con una duración aproximada de 16 minutos. Sodoma, del año 1970, es prácticamente un festín de perversión, depravación y situaciones sexuales bizarras. Me costaría describir detalle a detalle lo que vemos en este corto, debido a su contenido sumamente explícito, pero puedo comentar que este retrata un sinfín de desviaciones y fetiches en el poco tiempo que dura. Lluvia dorada, excremento, demasiada suciedad, que es algo que habíamos visto en cortos anteriores, sadomasoquismo, orgías, varios primeros planos de genitales en situaciones extrañas, así como introducción de objetos en estos, entre mucho más. Sin embargo, todo este tipo de actos no se llegan a apreciar del todo, esto principalmente por 2 razones. Una, por la baja calidad en la que Sodoma está filmada, y es que no he comentado que todos los cortos de Otomuel tienen este detalle, y segunda, los extraños filtros y efectos que tiene esta obra, y es que ese tono rojizo junto a varios destellos, y la propia baja calidad, dotan a este corto de un componente perturbador y extraño. Además de esto, y sin contar el cine para adultos, me parece que Sodoma fue la primera o de las primeras obras cinematográficas en mostrar en pantalla esta variedad de escenas grotescas, pervertidas y escandalosas, pues al menos en mi conocimiento, no ubico película o corto anterior a este, que tenga un nivel parecido de depravación y escenas explícitas que rayen en lo incómodo. Tengan en cuenta que hablo de la década de los 60.
Después de la presentación de Sodoma y el resto de cortometrajes, sumado a las ideas polémicas de Otomuel, lo hicieron resaltar como uno de los cineastas más escandalosos y extraños del medio. Este reconocimiento lo llevó a participar en la película de 1974, A Sweet Movie, otra controversial cinta en la que tuvo un pequeño papel, y es que hay que decirlo, en A Sweet Movie se nota la influencia de los cortos de este hombre, pues contiene escenas de coprofagia, hemetofilia, lluvia dorada y mucha suciedad, tal y como se veía en Sodoma. Y un año después de esta obra, Pier Paolo Pasolini sacaría su cinta más reconocida y controversial, Salo o los 120 días de Sodoma, filme que seguía con esta misma línea de perversión, que el corto de Otomuel ya había planteado, y como suelen decir, el resto es historia.